Ya está, ¿no? Hola, buenas tardes. Empezamos la cuarta formativa de CEAC. Estamos haciendo formadas cada 3 semanas más o menos y cualquier persona que esté interesada en que desarrollemos algún tema nos lo podéis enviar. Estamos preparando también, para que lo sepáis, un formulario de inscripción para apuntarse a una newsletter de la abogacía joven, con toda la información de las jornadas, actividades y convenios que podréis recibir directamente. Esta tarde tenemos con nosotros a Antonio Agúndez López y a Mónica Gil Rodríguez. Ambos son abogados penalistas. Mónica Gil, por quien no lo sepa, tiene un canal de YouTube sobre el derecho claro, que tiene 14,6K de suscriptores. Esto es un montón. Yo cuando lo he visto ya estaba suscrita. Y después Antonio Agúndez López, si lo queréis seguir, también tiene Twitter sobre cazador de leyes, que es bastante interesante. Así que damos paso primero a la formación de Mónica. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Bueno, dar lugar al agradecimiento a Abogacía Joven y a todos los asistentes de esta materia que, bueno, pues a Antonio y a mí, desde luego, y creemos que a muchos compañeros puede resultar un poco casi de friki, ¿no? Aquellos a los que nos gusta tratar este tema tan interesante que es el habeas corpus. Bueno, Antonio se ha currado una presentación de PowerPoint, en primer lugar, pues esa definición que todos conocemos, ¿no? de habeas corpus, que tengas tu cuerpo para exponer, cuerpo presente, que es aquel derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer de forma inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, viéndolo, resuelva si su arresto fue legal o no y si debe levantarse o mantenerse. Bueno, esta definición queda un poco demasiado un poco escueta, gracias Antonio, y tampoco nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, que es precisamente pues para lo que hemos organizado este curso. Bueno, esta jornada de hoy. Antonio ha denominado Área 51 a esa presencia de normas de la policía que podéis ver en la herramienta que os la han subido para que os podáis descargar. Pues un manual de criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial de fecha 3 de abril del 2017, la instrucción 12-2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 4-2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad también y los protocolos de conducción y puesta a disposición judicial de los detenidos por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bueno, pues que siempre es interesante saber las normas por las que se rigen en aquellos a los que pues vamos a tener que tomar en consideración para poner muchas veces ese habeas corpus o no. Es importante saber quién lo puede presentar, cuándo se puede presentar y dónde presentar un habeas corpus. Pero a mí me parecería mucho más importante empezar por el por qué presentar un habeas corpus y para qué presentar un habeas corpus. Porque a mí me parece que dentro de nuestro colectivo, el de la abogacía, pues está demasiado arraigada esa sensación de que no merece la pena interponer un habeas corpus, pues bien porque al día siguiente pasa a disposición judicial, lo que es una de las primeras cosas que nos planteamos. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo en presentar un habeas corpus? Al fin y al cabo, esta persona va a pasar mañana a disposición judicial. Por otro lado, también tenemos esa típica pregunta que muchas veces nos suele hacer el detenido, que es, oye, ¿este habeas corpus va a alargar mi detención? Que además creo que sigue siendo una de las cosas que desgraciadamente se suelen seguir escuchando en las comisarías. Hay un topicazo que se suele escuchar todavía demasiado y que creo que debe desaparecer, que es ese miedo que yo creo que tienen tanto los detenidos como muchos compañeros a pensar que el hecho de presentar un habeas corpus puede alargar el tiempo de la detención de esta persona que se encuentra detenida. Y sí que es cierto que Antonio explicará más adelante una de las veces en las que sí podemos cometer un error bastante grave al interponer un habeas corpus, pero que yo os quiero trasladar esa idea generalizada de que no tiene por qué y no debe ser así ese pensamiento. Presentar un habeas corpus no alarga la detención, al menos yo os hablo desde mi experiencia y desde mi práctica.
Yo creo que todos tenemos en mente el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice, lo mayor, la mayor parte de ese artículo que a todos nos ha quedado en la cabeza es ese plazo máximo para pasar a disposición judicial de 72 horas. Pero hay una parte muy importante que no se nos debe de olvidar y que es una de las cosas por las que tenemos que luchar de hoy hasta que se consiga, la parte principal de ese artículo 520, que es que el paso a disposición judicial debe hacerse en el momento en el que ya se han realizado todas las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Es cierto que yo creo que si todos los que estáis aquí presentes habéis hecho alguna vez una asistencia letrada al detenido o estáis acostumbrados a hacer asistencias letradas al detenido, pues estaréis conmigo en que es comúnmente generalizado, al menos yo creo que en las ciudades grandes, que la práctica habitual es que cuando a una persona se la detiene, la regla general es que pasa a disposición judicial al día siguiente. Lo detienen a las 3 de la madrugada, al abogado nos llaman al día siguiente de madrugada y pasa a disposición judicial al día siguiente. Lo detienen a las 12, le asistimos por la mañana y la regla general es que esta persona pase a disposición judicial al día siguiente. Y si lo detienen por la tarde y le asistimos por la tarde, la regla general es que esta persona pasa a disposición judicial al día siguiente. Lo que quiero decir con esto es que si tú presentas un habeas corpus con esa persona que ha sido detenida y le has asistido a primera hora de la mañana, si tú presentas un habeas corpus recién asistida a esa persona que le has asistido a las 12 del mediodía y si tú presentas un habeas corpus a esa persona que recién has asistido a las 7 de la tarde, lo más normal es que, bueno, si incoan ese habeas corpus, que es otra de las dificultades que veremos más adelante, si incoan ese habeas corpus y te citan para la comparecencia del habeas corpus en Plaza de Castilla, en el juzgado de guardia de diligencias de la calle Bravo Murillo, esa comparecencia va a ser por la tarde o por la noche y por lo tanto va a ser antes de que esa persona pase a disposición judicial. Y por eso, pues me gusta empezar siempre por esta parte, ¿no? Primero, y antes de saber dónde presentar el habeas corpus, qué hay que poner en ese formulario de habeas corpus para intentar, sobre todo, que nos lo estimen, hay que quitar esos miedos que yo creo que muchos compañeros y compañeras tienen a poder presentarlo, a quitar ese miedo de voy a alargar la detención o a pensar que no va a merecer la pena. Es cierto que estadísticamente no es muy sencillo que lo estimen, pero pensar que sí merece la pena. En primer lugar, eso, porque no alarga el tiempo de la detención y en segundo lugar, aunque no alargue el tiempo de la detención, todavía podemos tener en mente ese, ¿por qué voy a presentar de una vez corpus si este señor va a pasar a disposición judicial al día siguiente? Pues tenemos que plantearnos cosas muy importantes como que somos los abogados de una persona y que, por tanto, gracias a ese procedimiento de habeas corpus podemos mejorar la situación personal de esta persona que se encuentra detenida, podemos mejorar esa situación que estamos diciendo al juez que se está produciendo. Esta vulneración de este derecho, este procedimiento administrativo no se está llevando a cabo bien. Se trata de una medida cautelar. La detención es una medida cautelar administrativa, es decir, una medida cautelar que no es realizada por una autoridad judicial y, por tanto, nos convierte a los letrados en los garantes de que ese procedimiento administrativo se lleve a cabo correctamente. Somos los garantes y somos los que tenemos la obligación de, cuando salimos de esa comisaría y pensamos, no me ha gustado la actuación policial, creo que se ha vulnerado esto, somos los que tenemos que tomar esa iniciativa, porque muchas veces pues, esta persona no lo va a hacer y, por supuesto, aunque la ley orgánica de habeas corpus legitime a su familia, tampoco lo va a hacer. Somos nosotros los que tenemos ese papel de garantes y de, por tanto, garantizar que ese procedimiento administrativo, como es la detención, se lleve a cabo correctamente y ponerlo en manos de la autoridad judicial competente para que ponga una solución. Por tanto, pues eso, no olvidar que se puede mejorar la situación personal del detenido y que también podemos mejorar el sistema. A mí siempre me gusta poner un ejemplo que pues creo que se clarifica bastante. Yo llevo ejerciendo desde el año 2014
Y aunque pues no es mucho, desde el año 2014 hasta el año 2023 sí que he visto pues cambios significativos en el procedimiento que entendemos como asistencia detrás del detenido. Yo en mi primera detención no pude entrevistarme previamente a la declaración en policía con esta persona y por supuesto no tuve derecho ni tenía el detenido a acceder al atestado policial. A día de hoy las cosas han cambiado bastante y no han pasado ni siquiera 10 años. Todas estas cosas, pues hombre, no digo que sean gracias a los habeas corpus, pero creo que son mecanismos que sí que nos pueden hacer mejorar estas situaciones y que todos los abogados como colectivo podemos poner nuestro granito de arena para conseguir que mejore el sistema y el procedimiento de la asistencia letrada al detenido. No es un ejemplo clarísimo. Bueno, yo conocí a Antonio, ya le conocía porque es el compañero que presentó el habeas corpus y gracias al cual pues, existe la sentencia del Tribunal Constitucional 21 del 2018, pero pues poner ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros asistís en comisaría a día de hoy, año 2023? Ya ha llovido desde la sentencia 21 del 2018 y a día de hoy, pues en muchas comisarías o no saben de la sentencia, que bueno, que también están las directrices europeas, pero es más de fácil conocimiento la sentencia del Tribunal Constitucional y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pero a día de hoy, ¿cuántas veces seguimos asistiendo a detenidos y nos ponen trabas en el acceso al atestado policial o a lo que comúnmente se viene denominando como elementos esenciales del atestado, que bueno, pues es una lucha interpretativa todavía, pese a que esa sentencia del Tribunal Constitucional lo definía perfectamente, que es aquellos elementos que permitan una primera línea de defensa. Creo que es una forma de poder luchar y de poder aportar nuestro granito de arena a que mejore el sistema y el procedimiento de asistencia letrada detenida. En cuanto al quién, pues la Ley Orgánica de Habeas Corpus es una ley orgánica que si no la habéis visto, os aconsejo que le echéis un vistazo, sobre todo porque es una de las leyes más cortas que yo he visto, creo que solo tiene 10 artículos y bueno, pues es cierto que aunque en la Ley Orgánica de Habeas Corpus no nos pongan a nosotros, a los abogados, como legitimados para presentarlo, pues ya tuvo que venir el Tribunal Constitucional porque a algún juzgado de instrucción se le ocurrió decir que no estábamos legitimados para ello. Ahí os lo ha puesto Antonio en el PowerPoint, esa sentencia 22 del año 2022, que aparte del Ministerio Fiscal, que yo no he conocido caso alguno en que haya interpuesto un habeas corpus, el juez de instrucción, que también estaría habilitado para interponer un habeas corpus y que no creo no lo he visto ni creo que lo vea. Por supuesto, la persona detenida, lo que pasa que, pues, a no ser que lo haga con ayuda de un abogado, no creo que tenga los conocimientos como para poder ponerlo y el juez de instrucción pues lo estime, será más fácil si va de la mano de un abogado. Y, por supuesto, pues los familiares del detenido, ascendentes, descendientes, hermanos y si quieres, Antonio, continúas tú con el cuándo, dónde y cómo y luego os ponemos cada uno nuestros casos particulares. De acuerdo. ¿Sí, me oís, Mónica? Sí. Vamos a ver. Sí, bien. Buenas tardes a todos. El tema es si nos queríamos centrar en un lado esencialmente... A ver, mostrar mi pantalla. Bien, no, ¿me veis? No sé si veis mi pantalla. A ver. Todavía no. ¿Ahora tampoco? Sí, ahora lo estás abriendo, ya sí. Vale. Entonces, estaba comentando Mónica... Ahí estamos. Que en materia de habeas corpus, el 520 yo desde luego no me lo sé entero. Para eso pues, os recomiendo llevar siempre la ley encima porque sabéis que después de la reforma del 2015 ha quedado ampliamente ampliado, valga la redundancia. ¿Quién puede poner el habeas corpus? Lo ha comentado Mónica. Y en lo que respecta a nosotros, la legitimación es clara, no solo a nivel jurisprudencial por el constitucional, sino, y aquí es la conexión tenéis entre los documentos
que se os han facilitado para descargar un extracto del Manual de Policía Judicial. A ver, un segundo que lo tenemos por acá. Que en nuestra labor creo que es esencial saber la documentación que obra en poder de la autoridad policial y de los agentes actuantes, porque realmente ellos tienen, ya no estoy distinguiendo entre fuentes del derecho, estoy hablando, digamos, del valor normativo de lo fáctico. Ellos tienen una serie de disposiciones administrativas que les facilitan la actuación concreta. Y aquí este es que recomiendo que lo busquéis, está accesible en Internet, el Manual de Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial. Y la policía lo tiene mucho más accesible casi que la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal, por mucho que lo aleguemos. Este manual tiene muchos capítulos, son 132 páginas, nada menos, o sea, no penséis que es una cosa más breve. Y hay un capítulo por cada una de las diligencias policiales que pueden producirse en comisarías y centros de detención. Concretamente, en materia de habeas corpus son solo 2 páginas breves, pero la policía tiene muy claro requisitos. Puede instar el procedimiento de habeas corpus el abogado del detenido. Evidentemente, como digo, esto es un elemento que hemos de tener presente porque, como repito, es un alegato disponible para nosotros. Bien. ¿Cuándo? Ese es un dato fundamental. Cuando una vez, aunque nos adelantemos, cuando llegas a un centro de policía, un centro policial, un puesto de la Guardia Civil, comisaría de Policía Nacional, local, tenéis que ir con el chip puesto, un chip en automático, de forma que el 520 nos ha permitido, tras la reforma del 15 y en base a las directivas europeas, una serie de derechos para los detenidos ejercitables por sus abogados. Hay 2 grandes capítulos de derechos: derechos de información y luego el derecho de acceso a las actuaciones o al atestado. ¿Qué ocurre? Que ese derecho de información de los derechos, de los hechos y de los motivos de la detención es un derecho que la policía cumple sobradamente y lo da de motu propio desde el principio. Pero el segundo capítulo de derechos, entre ellos el acceso a las actuaciones y los restantes derechos del 522, el derecho a una llamada a una persona de tu confianza, derecho a una segunda llamada, toda esa relación de derechos ajenos a la información son derechos rogados. Esto es, si no los pides, la policía no tiene ninguna obligación de hacerlos. Ese es un papel que, como garantes, como comentaba Mónica, debemos asumir nosotros. Y ese ejercicio proactivo de esos derechos que ahora nos concede el ordenamiento recae en nuestra responsabilidad como abogados. Y por tanto, y ahí engancho con lo del chip, nada más llegar a comisaría tenemos que solicitar ver el atestado y tener la entrevista reservada con el detenido. Estos 2 elementos son previos y nos van a permitir analizar si podemos o no, o si es de interés o no, pedir un habeas corpus. Porque es evidente que en esa entrevista reservada vamos a obtener unos detalles para verificar si hay esa posibilidad. Y en el atestado, no el atestado completo, estamos hablando de los elementos esenciales que justifican la legalidad de la detención. Esos elementos esenciales a los que podemos solicitar el acceso son los que nos van a permitir valorar si damos ese segundo paso. Importante aquí, por tanto, que esa actuación previa, que es preparatoria al habeas corpus, nos lleva a cuando lo presentamos. Porque si tenemos datos, como veremos luego los ejemplos, hablaremos un poco más, ¿no? Pero si tenemos datos para presentarlo, la siguiente pregunta es ¿cuándo? Bien, de inmediato, en cuanto que si en esa entrevista previa con el detenido vemos claro que esta persona no era o que hay motivos suficientes para justificar su situación en otro lugar,
hay que tener claro que una de las diligencias policiales necesarias para el esclarecimiento de los hechos es la declaración del detenido. Con lo cual, si nos dejamos o no llegamos a la declaración policial del detenido, cualquier habeas corpus que planteemos, por muy fundado que esté, tiene ya la rémora, tiene el lastre de que hay una diligencia policial clara que no se ha hecho, que es la declaración del detenido. Y ha pasado en alguna ocasión que el juzgado, al ver que ni siquiera ha declarado el detenido, que ese es uno de los casos concretos que comentaba Mónica, que puede alargar evidentemente la situación del detenido, porque va al juzgado de guardia al habeas y vuelve para que continúe la detención. Entonces, eso es un requisito formal, un poco, si valoráis, absurdo, pero que tiene una fuerza y una eficacia importante, porque depende de que el habeas corpus al menos pase el primer filtro. Con lo cual, todo habeas corpus, en cualquier caso, tienes que plantearlo una vez hecha la declaración policial de detenido, que evidentemente puede consistir, como suele pasar, en el hecho de no declarar. Pero hay que hacer un acta formal de declaración para manifestar que se acoge a su derecho fundamental a no declarar, y en ese momento, a partir de ahí, se puede plantear ya con la habeas corpus. En cuanto a dónde, eso es esa situación también en la que juega también la estrategia procesal. La verdad es que una guardia de detenidos o una asistencia letrada al detenido, siendo particular, se puede complicar hasta de forma importante, ¿no? Y la presentación del habeas corpus, hay dos opciones claras. Una, aprovechando que estás en el centro policial, formalizarlo, y dos, presentarlo directamente al juzgado de guardia. ¿De acuerdo? Entre la documentación que pasamos al cómo, se presenta, entre la documentación que tenéis descargable, una de ellas es un formulario, hay otro, supongo, en Guardia Civil, este es el formulario que está disponible en las bases de datos de la Policía Nacional y que permite, como hablamos, digamos, facilitar el cómo presentarlo. En lo que es el soporte, a ver un segundo que os lo vemos, veréis, es un impreso muy sencillo, lo que constituye realmente una solicitud administrativa, porque es un encabezamiento, un expone casi y un solicita. En el encabezamiento, y por eso digo que si tenéis dudas de cómo hacerlo, el soporte como tal es totalmente libre de forma. Se puede hacer aquí, en este tipo de solicitudes, entre comillas, oficiales, o bien directamente en un folio en blanco. No hay ningún problema. El esquema sería el mismo, ¿ves? Señalar en principio cuál es el leitmotiv del escrito, solicitud de habeas corpus. Datos de la solicitud. Aquí lo tenemos, a ver. Municipio donde se realiza, fecha y hora. Importante la hora, porque el habeas corpus, una de sus consecuencias es que paraliza en ese momento la instrucción policial. Es importante determinar la hora en que se firma ese habeas corpus y que además va a servir también de evaluación de la respuesta judicial para ver con qué demora el órgano judicial atiende la solicitud. Dependencia donde se halla la persona detenida, autoridad o agente, bueno, la autoridad o agente es un poco relativo, con identificar la dependencia policial y el número de atestados es sobrado. Los datos de la persona detenida, datos de la persona solicitante, si es distinta a la persona detenida. Yo creo que tanto Mónica como yo tenemos la costumbre de que el habeas corpus lo firmamos tanto el detenido o detenida como nosotros como abogados. Pero vamos, el dato único que tiene que constar, al margen de que luego firmemos los dos, es el de la persona detenida, que en este caso también es firmante. Este es al amparo del artículo 17.4, de conformidad con el procedimiento en la ley orgánica de habeas corpus, la persona que consta solicita la inmediata puesta a disposición de la autoridad competente. Bien. Y como decíamos antes,
La segunda página es un mero expone. Aquí es donde hay que concretar los motivos concretos de solicitud de ese habeas corpus. Bien. Dicho esto, los motivos, el artículo, la ley orgánica de habeas corpus es muy corta y los motivos son relativamente cortos. De hecho, en la práctica, al menos con carácter general, los mayoritarios son los de la letra artículo 1, letra C, que es el tema de que la detención policial se ha iniciado de forma correcta, hay un posible delito, hay un posible autor, pero su duración excede de esas diligencias necesarias para la investigación de los hechos. O sea, ya se produce una situación de prolongación indebida de la detención. Ese sería el punto C. Plazo superior al señalado en la ley, que, como decía Mónica, no son las 72 horas. Hay un plazo relativo que es en cuánto se han realizado las diligencias de investigación necesarias. Y el punto D, que es mucho más amplio, aquellas privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que las leyes procesales garantizan a la persona detenida. Esta es una remisión directa a todos los derechos del 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tiene, evidentemente, situaciones variadas. Dicho esto, creo que para entrar un poco en la dinámica, bien, porque esto ya es la inadmisión. Ok. Entonces, vamos a ver ejemplos concretos. Mónica, ¿empiezas tú o sigo yo? Venga, empiezo yo. ¿Me dais para compartir pantalla? Vale, bueno. Bueno, os pongo un poco en contexto mientras abro. Vale. Esta es la declaración y la declaración o no declaración de una persona a la que yo asistí una de esas veces que sí me dio por pensar que había motivos para presentar un habeas corpus. Era una asistencia a una persona detenida en la comisaría Centro de Madrid, pues que bueno, no es Mónica, por disculpa. catalogar. Sí. Mónica, creo, no sé si los asistentes lo están viendo, pero yo no estoy viendo la pantalla, disculpa. Me sale que tienes el control, gracias por avisar. pero no lo estoy viendo. A ver. Pero yo le he dado a aceptar compartir pantalla. Aunque sí que es verdad que no me sale el botón en verde. Ahora sí que, mira, ahora justo entre medias sí que ha salido otra vez, pero se ha vuelto a quitar. ¿Me confirmas? ¿Se ve? No, ahora mismo no. Ahora sí. Ahora sí, vale. Ahora ya, vale. Bueno, Gracias. como os comentaba, nada a ti. Una asistencia al detenido en una de las comisarías, pues que yo creo que sí que yo veo como más reticencia a esta nueva tendencia desde la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, directrices europeas y sentencia del Tribunal Constitucional 21 del 2018. Esto es una persona que yo asistí cuando nos llaman del colegio, nos suelen decir nombre, apellidos, lugar de detención, comisaría y delito por el que ha sido catalogado la detención por parte de los agentes de seguridad. Lo gracioso es que pues esos elementos esenciales que son interpretables bastante de manera diferente por parte de los abogados y por parte de los agentes de policía, pues muchas veces nos encontramos con que los elementos esenciales que nos quieren manifestar a los abogados son esos que ya nos ha dicho el colegio por teléfono. Entonces, verdaderamente, a mí que me digan que han detenido a esta persona el 9 de agosto del 2020 a las 10:10, ubicación de la comisión directiva, dirección, número, o de nuevo, fecha y hora, identificación del delito, tentativa de robo con fuerza e indicios de participación en el hecho delictivo por declaración de testigos y visionado de cámaras de vigilancia, a mí no me está diciendo verdaderamente qué es
lo que se supone que ha hecho esta persona, porque no me está diciendo que ha intentado robar. Si nos ceñimos a los elementos que ahí constan, ¿qué es lo que ha intentado robar? La calle de las Fuentes 10 en su totalidad, porque eso es un edificio de comunidad de propietarios que incluye 5 pisos, 5 alturas, con 2 o 3 viviendas por altura, más 2 hostales, más 3 locales. ¿Qué es lo que ha intentado robar? A mí me hace falta como abogada saber qué es lo que ha intentado robar, sobre todo si en la entrevista reservada el detenido me dice que simplemente le han detenido cuando estaba en las escaleras del edificio, sin estar haciendo nada. Entonces, bueno, pues yo intento, como decía Antonio, esto es derecho rogado, hay que pedir, sobre todo pues porque sí que es verdad que hay comisarías en las que ya hay agentes que sí que nos facilitan el atestado, nos lo cuentan con sus palabras, nos dan la diligencia de manifestaciones, que bueno, pues hay que diferenciar también entre atestado completo y diligencia de manifestaciones, pero oye, que tienen la diligencia de manifestaciones está bastante bien. Pero cuando no te dan nada y tú lo pides y simplemente te dan unos elementos esenciales que nosotros creemos que no son suficientes para defender, que no son suficientes para tú poder hablar con tu persona detenida, con tu cliente que está detenido. Y pues, es que la pregunta básica que te va a preguntar un cliente es ¿qué es lo que pone el atestado de que se me acusa verdaderamente? Entonces, cuando yo me siento tonta, por así decirlo, por no decir una palabra mayor, que yo no sé qué decir a esa persona porque a mí no me lo dicen, porque a mí no me dejan acceder, pues creo que es un motivo más que obvio para interponer un habeas corpus. Este fue uno de los casos en los que yo interpuse un habeas corpus porque entendí que no se estaba haciendo bien y que yo era garante de esa situación. A continuación os pongo la solicitud que yo hice en esa ocasión y que sí me sirvió. Yo soy más partidaria de interponerlo directamente en el juzgado de instrucción, en el juzgado de guardia. Tenéis que tener presente que si lo queréis presentar directamente en el juzgado de instrucción en Madrid, pues no es el juzgado de guardia de detenidos, sino que es un juzgado particular, que es el juzgado de diligencias. Es ese juzgado que se encuentra en la calle Bravo Murillo y que es el único juzgado de los 9 que se encuentran de guardia diariamente que verdaderamente se encuentra disponible las 24 horas y que si acudimos por la noche son esas ventanas que están encendidas en Bravo Murillo al lado de la puerta del juzgado de guardia por la que salen los detenidos. Que una cosa es que estén encendidas las luces y otra cosa es que esté el juez, pero ahí los funcionarios siempre están. Es importante, bueno, pues que aunque tengamos la obligación de presentar los escritos por Lexnet, pues pensar que esto es un procedimiento muy rápido y que no lo podéis presentar por Lexnet y olvidaros porque si no, este habeas corpus no va a ir a ningún sitio. Yo os recomiendo que llaméis por teléfono al juzgado de guardia de diligencias y que digáis que vais a presentar un habeas corpus y que preguntéis, porque eso pues hoy a lo mejor es el juzgado de instrucción 9 el que está en función de guardia de diligencias y mañana es el 43 y cada juzgado trabaja de una manera. Lo normal es que os digan que lo adelantéis por fax o por correo electrónico, pero ya os digo que no dejéis, si lo queréis presentar porque veis que tenéis la obligación, que yo lo hago, por Lexnet y luego presentarlo para que tengan un conocimiento rápido, porque esto es un procedimiento urgente, pues por la vía que ellos os digan, que suele ser por correo electrónico. El formulario de habeas corpus, pues si utilizáis el que os ha facilitado Antonio, bueno, que es el que facilitan en la comisaría, realmente el mío, aunque esté escrito por mí, es una cosa que no tiene que ser muy larga, porque vamos a explicar algo que ha sucedido y que pues, no es una demanda de 20 folios ni mucho menos. Yo diría que 2, 3 folios como máximo es básico y suficiente, sobre todo pues porque ya de por sí los habeas corpus nos gustan mucho, como para encima aburrir al juez de guardia que se lo va a leer
que además el juzgado de guardia de diligencias pues tiene asuntos también bastante importantes. Bueno, en la primera alegación explico un poco pues lo que ha pasado en la comisaría, pues que no se me ha facilitado ni copia ni vista del atestado ni de los materiales, los artículos que yo entiendo infringidos, en este caso mencioné la sentencia del Tribunal Constitucional y las directivas europeas, que fue denegado este derecho, identificando a los agentes que eran el instructor y el secretario. Adjunté también la declaración o la no declaración de esa persona detenida, donde recuerdo que puse abajo al lado de mi firma que no se me mostró el atestado policial ni los elementos esenciales suficientes para una primera elaboración de la defensa. Y bueno, pues yo no es que os lo aconseje, pero sí que os digo que en este caso yo grabé esa asistencia al detenido y yo grabé pues como el agente de Policía Nacional pues básicamente me dijo que por costumbre y por ley de esa seguridad, de esa comisaría, perdón, no facilitaban el atestado policial. Yo lo grabé por una sencilla razón, porque parto de la base de que los habeas corpus son difíciles que los incoen, difíciles que los estimen, pero es que además parto de la base de que los juzgados de instrucción tampoco son muy... no es una materia que les encante esto de los habeas corpus. Entonces, pues unido a la dificultad que tiene probar verdaderamente que no se te haya mostrado un atestado policial de comisaría, yo me decanté por la grabación y así lo puse tal cual en la solicitud de habeas corpus. Adjunté la grabación y puse cuál fue esa no discusión, sino esa conversación entre la gente y yo, que simplemente pues era mañana ya si pasa a disposición, pues te dejarán el atestado, aquí no dejéis nada del atestado, no es por nada, no es porque no quiera, dice el policía, sino porque son órdenes de y vamos, que por costumbre y por ley que no daban el atestado policial. A continuación, lo que hay que hacer en un habeas corpus es identificar ese artículo primero que ha mencionado antes Antonio y en cuál de las letras encuentras que se encuentra el caso que estás manifestando. En este caso era el 1D. Y en tercer lugar, algo que a mí me enseñaron también en un curso que hice hace un montón de años y que yo creo que es algo bastante importante a poner como remate final de una solicitud de habeas corpus, sobre todo por esa razón y por ese problema de los habeas corpus, que es el inadmitir a trámite un habeas corpus por motivos de fondo, que ya ha dicho el Tribunal Constitucional que no se puede hacer y que pues principalmente es uno de los problemas más grandes que nos encontramos en la tramitación de los habeas corpus. Por eso, a mí este profesor me lo enseñó y yo intento pues retransmitirlo siempre a quien me pregunta por estas solicitudes de habeas corpus. Y el texto es tal cual a mí me lo enseñaron. Aclamar la imposibilidad de inadmitir un habeas corpus por motivos de fondo, porque ya lo ha reiterado incansablemente el Tribunal Constitucional, que incansablemente reiteran muchas sentencias qué es lo que los juzgados de instrucción hacen mal en las tramitaciones de los habeas corpus, y una de estas es la principal, es inadmitir a trámite, es decir, no incoar el procedimiento de habeas corpus por un motivo de fondo. Eso no se puede hacer, solo se puede inadmitir por un motivo de forma, y eso es algo bastante complicado porque es un trámite que verdaderamente no tiene mucho formalismo. En último lugar, el suplico y, como bien ha dicho Antonio, pues intentar la firma de ambos. Bien, si queréis, pasamos a un segundo ejemplo. Ángel, sí. si me das pantalla. Ahora vamos a ver si... Bien, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Estoy compartiendo o no? No, acabo de perderlo. Estás compartiendo, pero se ve muy pequeño. Si lo puedes ampliar, yo creo, ¿no? A ver si vamos a ampliarlo. Bueno, a lo mejor el mío se veía igual de pequeño, no lo sé. No lo sé. Bueno, el querido dejarlo así de pequeño en el sentido, completando lo de Mónica.
Tanto el caso de Mónica como este los vamos a meter en una urna porque son habeas corpus que han sido estimados judicialmente. Y este es un formato, como decíamos, de total libertad, en un folio en blanco. Vienen porque no estéis en el centro policial, porque en el centro policial no funciona la impresora y no os puedan sacar el formulario tipo que hemos visto, o porque simplemente lo queráis hacer así, ¿vale? Entonces, es un folio. Este es una solicitud de habeas corpus. El de Mónica está mucho más trabajado, hay que copiarlo de forma estándar, pero este es porque como dependemos, en la práctica hay que ir al caso concreto. Y la idea básica que conviene tener presente es, en toda petición, en toda solicitud de habeas corpus, mal que bien, hay que reflejar o introducir primero ese motivo concreto de habeas corpus, ese motivo previsto en la ley orgánica de habeas corpus. En uno de esos 4 apartados que hemos visto, definido el apartado concreto, hay que dejarlo claro. O un hecho, o dejar claro, como aparece aquí, un hecho claramente que se subsume sin, para cualquier jurista mínimamente aprobado, lo que es la subsunción del hecho apuntado en la ley del habeas corpus. Y en segundo lugar, conviene, más que nada porque somos humanos todos, los abogados, los policías, los jueces, conviene introducir unos motivos de refuerzo. Vamos a ver a qué estamos hablando. Este, como decimos, veis, es un formato al juzgado de guardia. Es en un similar formato al tipo petición de habeas corpus, que se vea lo que estamos haciendo, y reflejar esos datos básicos que también aparecían en el formulario tipo. Lugar de la detención, pues comisaría Policía Nacional de tal o puesto de la Guardia Civil de Fuengirola. Fecha, lugar y fecha de esta solicitud y, evidentemente, como decíamos antes, importante la hora en que se hace esa solicitud de habeas corpus. En este caso, como partimos de que la solicitud la firma el detenido, se reflejan con carácter principal los datos del detenido. Don tal, mayor de edad, con DNI, NIE tal, domicilio en tal, teléfono de contacto. Estos datos no son rutinarios, estos datos también quieren traslucir que nuestro cliente, nuestro detenido o detenida, está identificado. Es importante facilitar un domicilio de contacto, porque ese es un dato que va a ser valorado, aunque no debería, pero también es valorado. Entonces, por el presente escrito ya es una cuestión de estilo, cada uno tenemos nuestra forma de expresarse, pero lo fundamental es, como decimos, motivo de habeas corpus conforme a la ley orgánica. Un motivo alegado dentro de ese documento y segundo, como decía, motivos de refuerzo. Alegaciones. Primero, que he sido detenido en la madrugada habiéndose practicado todas las diligencias relativas a mi persona. Importante que en alguno de esos párrafos de la solicitud metáis esto. Que, como decíamos, se ha realizado la declaración policial del detenido, que en lo tocante a las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos es básico. Y nosotros, con respecto a nuestro detenido, ya se han hecho todas las diligencias, porque la última es la declaración y ya se ha practicado. Y conviene ponerlo por escrito claramente, para que no haya duda de que el detenido o la detenida ya ha cumplido todas las diligencias policiales relativas a él. Segundo, engancho con lo anterior, hay que facilitar al juzgado que no hay riesgo de fuga ninguno. Estamos hablando de que queremos quedar en libertad, pendientes de pasar a disposición. Bien, pues hay que decir que hay un domicilio estable que consta en el atestado que puede verificarse. En este caso, bueno, pues se alegaba incluso la situación familiar del detenido. Tercero, en este caso, muy pegado al caso concreto, que cuento con un trabajo con 3 meses de antigüedad y tenía que trabajar al día siguiente. Un hecho que además confirmó la policía actuante, puesto que el detenido pidió, estamos hablando de los múltiples derechos del 520, pidió contactar con su encargado de obra
para avisar evidentemente que no iba a poder en principio acudir al día siguiente. Con lo cual la policía fue testigo de que ese alegato era fundado. Tenía un teléfono de contacto en su teléfono móvil y se hizo esa llamada conforme al 520. Bien, por eso es importante, decíamos, que el habeas corpus es la última diligencia que podemos evaluar, porque antes se han hecho una serie de comprobaciones o diligencias a nuestro favor para poder fundarlo, ¿de acuerdo? En el caso concreto, que me comunican que ya no hay conducciones al juzgado, debiendo pasar mañana lunes y pasando la noche en los calabozos. Esto, como digo, cada uno tiene su estilo, es un hecho, aunque no cito ningún artículo de la Ley Orgánica de Habeas Corpus, está claro en qué apartado del artículo 1 está incluido, que es el del mero hecho de que no he pasado ahora a disposición judicial porque la conducción administrativa a los juzgados ya no pasa hasta la mañana siguiente. Está claro que hay una prolongación indebida de la detención, porque el hecho, única y exclusivamente por el que estoy aquí, voy a pasar una noche en el calabozo, es porque no hay infraestructura para ello. Esto no hace falta que ponga yo el artículo de la ley, el apartado concreto, pero evidentemente es el que alego, como decíamos, motivo de habeas corpus. Y luego, como decíamos, motivos de refuerzo, que es el hecho de que haya domicilio conocido, que tengo trabajo estable, que no me puedo permitir hacer extrañas conjeturas y que desaparezca de la ciudad, que sobre la incidencia con mi pareja se apuntaba en este caso, no existen, además, no concurría declaración todavía de la víctima ni del testigo, y se aporta además que la discusión que motivó la detención, aunque recordad que estamos en Biogen, tenía lugar en una reunión familiar. O sea, había muchos testigos de lo que pasó. Y por último, y conviene eso que también aparezca en cualquier solicitud, que la manifestación de que el solicitante acudirá a la citación judicial cuantas veces sea necesario, pero evidentemente entendiendo que no estamos de acuerdo con esa prolongación indebida de la detención y requerimos ser puestos en libertad. Y por último, hablábamos de que en todo caso la solicitud ha de ser firmada, en nuestro caso de forma conjunta o solo por nosotros, según decidamos, en este caso puntual, firmó el detenido y firmé yo como letrado actuante. Esta solicitud, tal cual la veis, una mera hoja manuscrita, fue estimada y quedó en libertad. Punto. Paso los trastos a Mónica. Bueno, ya hemos llegado a la hora, ¿no? Pasamos a las preguntas. Sí, ahí, no sé si me oís. Sí, hay un elemento, por último, y pasamos a las preguntas. Solo un minuto para que lo veáis. Estamos hablando de la necesidad, lo planteaba Mónica al principio, la importancia del habeas corpus. No se eche para atrás el que los habeas corpus sean en la estadística normalmente desestimados. Hay lo que yo he llamado, por llamarlo de alguna forma, los habeas corpus fantasma. Estos habeas corpus fantasmas son simple y llanamente los que no presentamos, porque simplemente lo hemos anunciado en dependencias policiales. Es una situación en la que, evidentemente, tras la entrevista reservada, tras hablar y revisar los elementos de las actuaciones, vemos que hay elementos suficientes para presentar el habeas corpus. Y lo que en esas situaciones a mí me ha pasado, simplemente planteamos a la fuerza actuante, al instructor, que reconsidere el hecho de la puesta en libertad del detenido, porque si no nos va a obligar, nos vemos obligados a poner ese habeas corpus porque entendemos que puede haber motivos fundados. Es una situación, y recordamos lo del factor humano, en la que, por ejemplo, en una de hace unos meses, pues me encontré en la situación en que el instructor, según le hago esta reflexión, lo primero que me espetó que se había ya puesto el habeas corpus por el detenido previamente. Claro, yo al detenido concretamente no me lo había dicho,
me quedé un poco expuesto, pero es evidente, y claro, la reacción humana del instructor era, si llevo a este hombre otra vez al juzgado de guardia, me mata la jueza. Y yo, pues evidentemente, estamos hablando de que debió presentarlo mucho antes de llegar yo, y le llevaron al juzgado y le devolvieron a la comisaría. Pero está claro que mi habeas corpus, vuestro habeas corpus, ya tenía algún punto más. Primero, ¿cabe presentar más de un habeas corpus? Pues la respuesta es clara, sí. En tanto en cuanto esa persona siga bajo custodia policial, se puede presentar un habeas corpus 2 o 3. Evidentemente, en cada momento temporal es cuando hay que valorar esa situación de habeas corpus. Nosotros, o yo en este caso, cuando hago hablamos en voz alta, evidentemente ya se había realizado, como hemos visto, la declaración policial, cosa que no había pasado cuando lo presentó el propio detenido. Y evidentemente ahí fue uno de los alegatos para decir, vuelve usted a la comisaría, que de momento falta su declaración. La situación es peculiar, como decimos, pero, y ese habeas corpus, a raíz de esa petición, el instructor reconsideró, confirmó que había un domicilio o una residencia de referencia y le dejó en libertad. Ese habeas corpus no se llegó a poner y esa persona quedó en libertad para ir bueno, en este caso le iban a citar el juzgado para la declaración cuando toque. O sea, recordad que el habeas corpus no solo es poco usado, sino que tampoco necesita ser estimado en ocasiones. Bien, entramos en preguntas si queréis. Muchas gracias, Antonio. Mónica, empezamos por la pregunta de José Díaz. Dice si un detenido que no recibe asistencia jurídica en el plazo de las 3 horas sin causa justificada desde la comunicación policial del letrado puede pedir un habeas corpus por esta causa. Comentamos algo parecido, Antonio, cuando nos vimos la última vez. Sí, no ha dado lugar a hablarlo, pero es evidente que sí que puedo hacerlo. Y es curioso porque creo que en la presentación cito una reciente sentencia del 2022. A ver que os diga la anterior, creo. Bueno, no sé si estoy compartiendo o no. El tema es una sentencia constitucional. Estás compartiendo. Estoy compartiendo bien, mejor. Sí, te has quedado tú el último y estás compartiendo. A ver, un segundo. Un momento, es un segundo. Aquí está. La sentencia del Constitucional 103/2022, apuntárosla los agentes de policía que nos queráis ver y los compañeros y compañeras, porque es importante. Esta es una sentencia que da lugar a una denuncia de habeas corpus en base al hecho de que el detenido no tuvo asistencia letrada durante mucho tiempo en el centro policial. Y de hecho fue expulsado, porque era una situación con extranjería, fue expulsado sin haber visto un abogado. Entonces, esta sentencia constitucional que ha quedado un poco, digamos, escondida, viene a decir una cosa realmente importante que está en la normativa y que está previsto tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en ese manual de criterios de la Policía Judicial, que el plazo máximo que hay por parte de abogados y abogadas para asistir a un detenido, que es máximo 3 horas, de forma inmediata con un máximo de 3 horas, si se incumple ese plazo, hay que llamar a otro abogado. Por parte, y aquí es lo importante, esta sentencia constitucional, pone blanco sobre negro y dice por escrito, que ahí pesa más, que el garante precisamente de esa asistencia letrada es los agentes de policía. La fuerza policial que tiene la responsabilidad de la custodia es el responsable de que se cumpla ese derecho de asistencia letrada y es el que tiene que requerir al colegio de abogados competente para, en su caso, si pasan esas 3 horas, se requiera de nuevo un letrado. Ojo, los abogados tenemos nuestras responsabilidades, pero
los policías también están obligados, y en esta sentencia se dice clara, y por tanto es un motivo de habeas corpus. Perfecto. Elena Romero Ramírez dice qué podemos hacer si un juez o una jueza se niega a levantarse de la cama para ir a resolver el habeas corpus que se ha solicitado. Mónica, te toca. A ver, está el tema que hablamos el otro día de que no es lo mismo interponer un habeas corpus en un juzgado de guardia de una ciudad grande que de una ciudad pequeña o de un pueblo, donde a lo mejor pues no es como en el juzgado de diligencias de Bravo Murillo, donde si pasamos por la noche las luces están encendidas y es poco probable que el juez esté, pero si están trabajando los funcionarios y si entra un habeas corpus seguro que le van a llamar al móvil personal o al móvil de trabajo, no sé cómo funcionan internamente. Lo difícil es, quizá, yo nunca lo he planteado en una localidad pequeña, Antonio, tú sí, en aquellas ocasiones en las que presentas un habeas corpus y el juzgado de guardia verdaderamente está cerrado. Entonces, bueno, pues yo te doy la palabra a ti porque lo has vivido. Bien, la situación del habeas corpus, como veis claramente, tiene una fase policial, una fase en los centros policiales y otra fase en los juzgados. Cuando ya pasamos esa fase administrativa o fase policial, ya evidentemente tenemos que ir a los juzgados de guardia. Aquí, desde luego, la estimación de habeas corpus, no la estimación, sino la tramitación, como apuntaba antes, no mucho, sino demasiado que desear, deja en muchas situaciones en que los juzgados de pueblos pequeños, pues tienen pueblos pequeños y no tan pequeños, los juzgados de guardia tienen un horario concreto, el resto de la guardia siguen a disposición por vía telefónica, telemática, ¿no? ¿Qué ocurre? En estos casos, el procedimiento de habeas corpus está muy reglado, o sea, los 9-10 artículos de la ley orgánica están tan claros como escasos. Una vez que se solicita el habeas corpus, solo se puede desestimar, no incoar, desestimar, o sea, lo que es no denegar la incoación por motivos de forma. Esto es, pues porque en vez del habeas corpus estás solicitando la lista de la compra y cosas por el estilo. O sea, una vez, porque no se puede entrar en el fondo. Y entonces, en la práctica lamentable de muchos juzgados de guardia, de negar la incoación del procedimiento, es una práctica viciada. Es una práctica que si no tenéis ninguna sentencia, ningún recurso de amparo estimado, es uno de los casos en que vais a empezar a reforzar vuestro currículum con una sentencia del Constitucional a vuestro favor. Porque todos los supuestos en que el habeas corpus se deniega la incoación, en el 99,99 constituye carne de recurso de amparo. Porque el 1% o el 2% que se tramita correctamente requiere que el juzgado, y a veces pasa, o sea, esto hay que decirlo todo, requiere que el trámite de audiencia al detenido, al abogado defensor del detenido y a los agentes que participaron en la detención. Se hace una comparecencia en el juzgado, van todos al juzgado y se estima o se desestima el habeas corpus. Y ese es el procedimiento correcto. Todos aquellos casos en que se procede, como hemos visto muchas veces, al habeas corpus telefónico, que según lo presentas a las 8 de la tarde, te llaman de la comisaría a las 11 de la noche diciendo, nos ha mandado el juzgado de guardia un auto desestimando el habeas corpus, que no es desestimando, sino que se ha denegado directamente la incoación sin llamar a nadie. En todos estos supuestos, al margen de si tenga o no importancia después, ahí tenéis la posibilidad de presentar un recurso de amparo, porque es una práctica viciada y una negligente práctica por los juzgados y también por la Fiscalía, porque aquí hay que decirlo, todos y cada uno de esos casos hay un breve informe del fiscal de guardia. Más. Ángel, ¿estás por ahí?
Ángel, ¿andas por ahí o no? Pone Sí, conexión perdonad. de audio restablecida. Igual a lo mejor le ha Ahora dado tarde. estoy, perdonad. Rafael Pérez nos preguntaba, ¿qué hacer si en sede policial, en la asistencia al detenido, nos niegan el atestado policial? La pregunta del millón, pero vamos con lo... Nos hemos centrado en que vierais ejemplos puntuales de habeas corpus, porque a veces, por muchos manuales y artículos doctrinales que leamos, nadie facilita un modelo, ¿vale? Pero todos esos modelos partimos de una situación previa, como nos plantean en la pregunta. Uno de los motivos de habeas corpus es no haber tenido acceso a las actuaciones, a esos elementos esenciales que justifican la legalidad de la detención. ¿Qué pasa si en sede policial, evidentemente con el tono siempre de Mónica, de forma educada y respetuosa, solicitamos los elementos esenciales? Ojo, no lo hemos hablado, pero hay un tercer elemento descargable en lo que os facilita, que es importante que lo pidáis también de partida. Cuando preguntáis por el atestado, preguntéis por el acta de información de derechos. ¿Por qué? Porque en aquí bueno, no sé si estoy compartiendo o no, me vengo arriba. Sí, estás compartiendo, sí se ve. Este es el formulario de Policía Nacional, pero en Guardia Civil pasa otro tanto, ¿no? De hecho, lo veis claramente, se define como acta de detención e información de los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la detención. ¿Qué quiere decir? Que aparte de repasar con el detenido o detenida los derechos que ha podido o no ejercer, porque esto hay 1000 datos básicos en asistencia letrada, pero a lo que voy es que también aparece un apartado de información de elementos esenciales. Y un punto de esos, como comentaba Mónica, es relación de indicios de los que se deduce la participación de la persona detenida en el hecho. Esto es, estos indicios es el alma del cordero. Aquí nos está diciendo la propia policía, no nosotros, que podemos ser mala gente, los indicios concretos de por qué esta persona está aquí detenida, aquí sentada y no otra. Y estos son los indicios, los documentos esenciales de las actuaciones que estamos legitimados a pedir claramente. Porque aquí estos son los que permiten la detención. Y aquí hablan reclamación policial en vigor, orden de búsqueda por un grupo especial de la Brigada Provincial, un grupo policial de Albacete, por hurto y pertenencia a grupo criminal. Pues entonces, en base a esto apartado, al margen de, evidentemente podemos pedir la vista, el acceso, la exhibición de esta reclamación policial. ¿Qué es policial? Ojo, atentos, que no es judicial, es la policía, pero es la que ha permitido su detención, con lo cual quiero verla. ¿Qué pasa? Y además, si seguimos leyendo, el acta tiene, fruto de que el 520 es profuso, tiene 4 páginas este acta. A veces nos quedamos en la primera y en la segunda, pero podemos seguir leyendo y veremos que en la información de derecho del detenido aparece que se le informa de acceso a elementos esenciales, pero es que más aún, los formularios a veces cambian, pero este es muy bueno porque te dice muy claro que el acceso a elementos esenciales recoge la relación precisamente de ejemplos de la sentencia del Constitucional 21/2018. Con lo cual, si no tenéis claro qué puntos concretos podéis pedir, aquí están claramente reflejados. Aparte de, como decimos, ese indicio claro que esta persona está por una reclamación policial completa, quiero verla, está otra serie de elementos o documentos que se ponen porque se pueden, digamos, acceder a los mismos. ¿Vale? Y es más, en este mismo formulario, una vez que se solicita, que para eso estamos nosotros, si se nos deniega el acceso, tiene que hacerse constar en este acta el motivo por la fuerza policial. ¿Qué pasa? Que el momento concreto en que una vez, después de este acceso, te dicen y te lo deniegan, ¿no? Como ha pasado hace poco
me pasó a mí, te remiten directamente al juzgado. No, esto en el juzgado va a ver usted todo, vaya usted al juzgado. Y tú insistes respetuosamente y respetuosamente te dicen que no te lo van a dar. Bueno, pues entonces, ahí el momento es, en el acta de declaración del detenido, es cuando tienes que hacer constar la incidencia de que has pedido con anterioridad a la declaración el acceso. Lo mejor es precisar a qué documentos has pedido el acceso y se te ha denegado. Y eso tiene que constar en el acta, para que nadie dude, como planteaba Mónica, que si esto avanza en algún sentido, te digan, ¿qué pasa? En el juzgado dicen, usted aquí no consta en ningún lado. En el acta de policía, de la declaración del detenido, aquí no consta que usted haya pedido nada, y menos que se lo hayan denegado. Por eso tiene que hacerse constar en el acta de declaración del detenido al que asiste, declare o no, aunque se acoja en su derecho a no declarar. Hay el 525 o el 6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice claramente que como abogado en la diligencia policial en la que intervengas puedes hacer constar tu incidencia. Y por último, no quiero explayarme, pero no puedo dejarlo. Hace poco tuve yo una situación en comisaría en la que me encontré en esa situación. No se me permite el acceso a... Además, era realmente, no tenía mayor historia, pero bueno, se me deniega el acceso porque era un tema de quebrantamiento de condena y solicité la documental, esto es, en la constancia de esa orden de alejamiento que presuntamente se ha incumplido. ¿En qué término? Pues en más de 300 metros, 500 metros, y se me denegó, se me mandó directamente al juzgado. La siguiente, solicité yo en el acta de declaración del detenido que se hiciera constar la incidencia de que yo lo he pedido y se me ha denegado. ¿Qué pasó? Que el instructor en ese momento manifestó que él era el instructor del atestado y que no iba a reflejar en el acta nada que no quisiera él y que él pues no lo iba a reflejar, esa incidencia. Claro, ahí ya te encuentras en fase 2, en la que no discutes, se supone que será otro el que dirima esa controversia, pero ya ni te deja reflejarlo en el acta. ¿Qué pasó? Pues me negué a la firma del acta, que es el siguiente paso para que quede constancia de nuestra disconformidad. A Mónica le dejaron añadir algo, yo en ese momento no lo planteé, pero hice como medida clara de oposición, no firmé ese acta. Y ahí está una situación que lo dejo para que lo tengáis a valorar. Ese acta de declaración del detenido que se acogió a su derecho a no declarar, si la leéis tranquilamente no aparece nada, porque claro, no se dejó reflejar en el acta ni la petición ni la denegación. Bien, eso me obligó a mí como abogado a acudir a otra vía, no solo la del habeas corpus, donde reflejé esta situación, sino a lo que existe en todos los centros policiales, comisarías y puestos de la Guardia Civil, la hoja de quejas y sugerencias. Esa hoja de quejas y sugerencias que dejé rellenada en el mismo momento, también está disponible en Internet, con lo cual se podía haber hecho a posteriori, pero por la situación tan rocambolesca preferí que quedara constancia in situ, se puse de relieve lo que no se me había dejado reflejar en el atestado. Esa hoja de quejas y sugerencias, hay que decirlo todo, en la oficina de denuncia se te facilita, es autocopiativa. Autocopiativa son 3 hojas. Acordaros las reclamaciones de consumo, es muy similar, y me quedé con la copia para más adelante, por si fuera necesario. No sé si he contestado a la pregunta. Perfectamente, Antonio. Mira, voy a una pregunta que formulan 2 personas, es similar, Jesús Pando y Bárbara Gómez Antich, que dicen que cuando habías comentado que el habeas corpus se presentará en comisaría o en el juzgado de guardia según la estrategia procesal, que si podías sondar un poco más en qué caso interesa una u otra presentación. Mónica, eso es tuyo. Bueno, yo creo que aquí cada
cada uno tiene su forma de trabajar. Yo precisamente, para ahorrar lo que acaba de contar Antonio, soy más partidaria de ir directamente al juzgado de guardia. O sea, yo no tengo ni la obligación ni la necesidad de decirle a la gente que yo voy a presentar un habeas corpus. Y de hecho, me salgo tan molesta de esa situación que lo primero que me sale es... espérate un momento, que ahora vas a tener noticias del juzgado de guardia. Entonces, pues para mí, bueno, esto ya te digo, es personal. A mí me gusta más presentarlo en el juzgado de guardia y yo en las ocasiones en las que lo he presentado ni siquiera lo he dicho. Se lo han podido pensar, pero yo no lo he manifestado. Y como veo esas dificultades como las que cuenta Antonio, pues en el ejemplo que he puesto, la grabadora es la prueba del siglo XXI, nos molesta que nos lo traigan los clientes al despacho, pero es que es la que va a corroborar ante el juzgado de instrucción que verdaderamente pues los agentes a veces pues R que R y aquí no existe ni el Tribunal Constitucional ni las directivas europeas ni la ley de enjuiciamiento criminal modificada. Yo soy partidaria del juzgado de guardia. Bien, la opción, como comenta Mónica, es personal y en ocasiones el presentar, si el habeas corpus lo tienes más o menos hilado, como digo claramente, y digo una cosa igual que la otra, la policía cumple a rajatabla cuando se informa de que se va a presentar un habeas corpus, te facilita un modelo básico y ya que estás en la comisaría lo dejas hecho. Depende del caso. Si tienes la posibilidad de tener un enfrentamiento personal, pues evidentemente también esa distancia la pones vía juzgado de guardia y se van a enterar después. Y tú tranquilamente esperas acontecimiento. Más. Y vamos a por una última pregunta que también pues, la están formulando varios compañeros, Claudia López entre ellos. Dice recursos o posibles recursos ante la denegación del habeas corpus. El habeas, bueno, no sé si contesto yo. Es una parte que tenías en el PowerPoint y de la que no hemos hablado porque, bueno, pues una hora no daba para mucho. Lo importante es tener en cuenta que no es necesaria, como muchas veces se piensa, el incidente de nulidad de actuaciones y que se puede interponer directamente el recurso de amparo. Plazo de 30 días. ¿Estás compartiendo tú si quieres ponerlo? Ah, bien, si lo tenía yo por aquí. A ver, un segundo. Por Dios, sin gafas no veo. Qué tremendo. Sí, está ahí. Tienes que pasar al siguiente, creo. Lo importante es que sea inadmisión de fondo de trámite en los dos casos, el recurso... Ya sea una inadmisión de fondo del habeas corpus, como decimos, inadmisión incorrecta, o bien sea un auto de desestimación, habiendo pasado todo el procedimiento, no cabe recurso ordinario y, como comenta bien Mónica, la sentencia del Constitucional del 2021, que aparece reflejada, la 73-2021, dejó claro por primera vez que no era necesario hacer ese incidente de nulidad de actuaciones, que es el caballo de batalla que tenemos siempre encima previo al recurso de amparo, porque solo cabe contra esos autos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y lo único que se ha aligerado es que ya no es necesaria, cabe la posibilidad, pero no es necesario plantear un previo incidente de nulidad de actuaciones y el plazo es de 30 días cuando cuestionamos la labor policial porque se entiende que es un recurso de amparo mixto, que al tiempo estás denunciando la actuación, la mala praxis policial y la mala praxis judicial, con lo cual el plazo final para la presentación del recurso de amparo es de 30 días hábiles. Con el nuevo formato, acordaros. Vamos, no, el nuevo formato no hay que hacerlo como siempre, más el nuevo formato del formulario, sí. Muy bien. Perfecto, pues Mónica, Antonio, muchísimas gracias a los dos. Nos hemos extendido un poco más de la hora prevista, pero mil gracias por haber dado la opción de contestar más preguntas. Y nada, ha sido un placer teneros esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a los que nos veis.
Gracias.